Gol de Luka Modric para darle la victoria al Milan 1-0. Acerca del jugador croata y del plan de partido de Massimiliano Allegri estaremos hablando en este videoanálisis. Iniciamos. Hola amantes del juego, como les mencionábamos, el día de hoy estaremos analizando la victoria 1-0 del Milan frente al Bologna. Sin duda es un partido bastante interesante. El calcio a día de hoy es posiblemente la liga en la cual viene gestionando hace más tiempo muchos de los matices que estamos viendo en el fútbol europeo. Presión a pares, centrales que ganan altura para incorporarse a una segunda, tercera altura, centrales que abandonan su posición para colocarse en situaciones de mediocampo o seguir progresando en el campo, laterales que se meten dentro, incluso en algunos equipos jugando a pierna cambiada, entre otros matices que sin dudas están siendo novedades en el fútbol europeo y ya en el calcio se han venido dando desde hace un tiempo. El partido entre el Milan y el Bologna tendría varios matices, los cuales estaremos charlando el día de hoy. Sin duda es un partido muy rico desde lo táctico, con un Massimiliano Allegri que está comenzando a dejar también cuáles son las pistas sobre las cuales va a terminar construyendo su AC Milan, y un Luka Modric que es realmente una leyenda, un jugador legendario. Sin dilatar más el asunto, comencemos ya con este análisis. Para el primer vídeo queríamos traer sobre todo lo que fue en el momento con balón, una situación que a mí particularmente me llamó la atención, y es acerca de cómo Gatti, el defensor central italiano, iba a terminar en muchas ocasiones ocupando esta zona. Es decir, una vez se jugaba con el portero, con Maignan, o incluso una vez alguno de los centrales tuviese el balón, los jugadores del Bologna saltar sobre arquero, ya que realizaban una presión a pares, el jugador que quedaba liberado en algunas ocasiones iba a ser Gatti, por lo que al saltar este jugador sobre el arquero, él iba a poder terminar ocupando esa zona que se terminaba quedando de forma descubierta. Esta zona le permitiría, en caso de que sus compañeros lo encontrasen, lograr progresar y lograr encontrar a jugadores cercanos para continuar progresando. En esa situación podemos ver cómo recibe, y una vez ya tiene la bola, tiene cerca de sí a Luka Modric, tiene cerca de sí también a Loftus-Cheek, que estaba descendiendo en dicha acción, incluso línea de pase con Estupiñán. Este tipo de acciones son bastante interesantes, sobre todo a la hora de superar presiones a pares, ya que con este movimiento terminas colocándote, digamos, atacando la sombra o el espacio que despobla ese jugador que termina saltando sobre un par, que en este caso es el arquero. Pero Gatti no se iba a limitar solamente a este tipo de dinámicas, sino que incluso en otras ocasiones se iba a colocar en una especie de doble pivote cercano a Luka Modric. ¿Por qué se iba a estar dando esta situación? Al menos desde mi interpretación viene para poder liberar un tanto más al jugador croata. Al Gatti ganar una altura, digamos, colocarse en esa zona de pivote, iba a permitir que el equipo no quedase tan descompensado ante la pérdida, sobre todo porque, como pueden ver en esta imagen, Fofana, quien es el jugador que está marcado dentro de esa zona, iba a tener un poco más de libertad, pudiéramos decir, a la hora de moverse en esos espacios entre líneas. No es un jugador que por sus condiciones técnicas sea ese jugador extremadamente exquisito para dar giros entre líneas, un jugador capaz de abarcar bastantes recepciones en esta parte de la cancha, pero su capacidad física, su conducción con balón y también el ser un tanto ganador de duelo, el poder utilizar su cuerpo, le permitiría sobre todo en algunas ocasiones recibir en ese espacio para intentar conducir y llevar el balón hacia el otro sector. Aquí, como podemos ver, Luka Modric va a estar acercándose al transcurso de la jugada. Balón se encuentra en carril derecho, Luka Modric va a estar cercano de él. Un Luka Modric que sobre todo iba a estar ocupándose en esa primera y segunda altura del mediocampo, siempre con libertades, ya que en algunas ocasiones cuando encontrase líneas de pases claras, recuerden que el rival estaba presionando al hombre, y en muchos tipos de situaciones, al darse de ciertos emparejamientos, el poder lanzar esos desmarques a espalda de tu par son sin dudas un atractivo tremendo, y el jugador croata, que entiende muy bien de esto, en algunas ocasiones se iba a liberar para incluso pisar zonas de 3/4. Pero iban a ser casos, pudiéramos decir, un tanto más excepcionales, debido a que cuando la circulación del balón iba a ser otra, él iba a estar ocupándose de esas primeras y segunda altura. Como decíamos, con el jugador, el defensor Gatti, bastante cercano de él. Si la jugada hubiese transcurrido por el otro sector, seguramente Luka Modric estaría más cercano a esta zona y Gatti estaría
digamos, en esa especie de lado débil, pudiéramos llamarle, para estar protegiendo sobre todo un tanto más la pérdida y provocar otra clase de ocupación espacial por parte de la estructura rival. Aquí, como podemos ver ahora, estaremos yendo hacia lo que me pareció una de las claves del partido, y es dentro del plan de partido de Maximiliano Allegri, el cómo iba a estar planteando ese bloque medio, en algunas situaciones bloque bajo, pero también en algunas ocasiones un bloque alto, pero siempre partiendo desde ese bloque medio. El Milan se colocaba en una especie de 5-3-2, pero con un matiz bastante interesante, y es que, como podrán estar observando, colocamos 5-3-2, pero con el matiz de que se convertiría en algunas ocasiones, casi siempre, en un 4-4-2. ¿Por qué? El Milan había formado con Gatti como eje central de la saga, Pavlovic en el inicio como central izquierdo, Tomori en el central derecho, Pervis Estupiñán de carrilero izquierdo y Salemaker en el carrilero derecho. ¿Qué iba a suceder con el jugador belga? Que iba a tener muchísimas más libertades a la hora de intentar ciertos saltos sobre jugadores rivales. Acá, como pueden ver, este jugador del Bologna que está señalado en azul está ocupando la primera altura exterior dentro del conjunto italiano. Salemaker, quien normalmente cuando el balón se encontrase en lado débil iba a estar colocado en esa línea de 5 una vez el balón llegase a carriles centrales, o incluso con la intención ya del balón llegar hacia el sector de él, iba a comenzar a ganar altura para luego poder saltar sobre el jugador en esa primera altura exterior del Bologna. Como pueden ver, aquí el equipo está señalado una especie de 4-4-2, pero le estaremos señalando acá en la imagen a Tomori, quien en esta ocasión está ocupando posiciones que normalmente son ocupadas por un lateral al uso. Como pueden ver, los dos puntas también intentando cerrar dentro. Esta acción también la terminamos marcando porque iba a ser una de las claves del partido. Dentro de ese 5-3-2 o 4-4-2 con matices, el Bologna, debido a la movilidad también que presenta en ataque, siendo un equipo en el cual sus laterales se interiorizan, tanto desde esa primera línea o desde una segunda altura, primera altura en medio campo, los centrales lanzan carrera para ocupar segunda, tercera altura. Eso provoca también que los jugadores rivales tengan, pudiéramos decir, dos opciones. Una es que directamente esos delanteros terminen siguiendo a sus pares, es decir, a estos defensores, o la otra es optar por un bloque un tanto más zonal, pero con la particularidad de que esos jugadores que se encuentran en segunda línea, es decir, en ese 5-3-2, esos jugadores del medio tienen que estar bastante atentos a las posibles recepciones de los rivales a espaldas de su primera línea, es decir, a espaldas de sus delanteros. En este caso, esa primera línea conformada por dos jugadores iban a ser Santi Jiménez y Loftus-Cheek. El partido de Luka Modric se entiende desde la posesión, con una jerarquía tremenda, incluso es el futbolista que termina marcando el 1-0, manejando los tempos, siendo totalmente el dueño del equipo. Pero sin embargo, el Milan no iba a generar muchísimo peligro desde las posesiones, secuencias largas de pase, debido también a los comportamientos rivales y que el equipo que plantea con la presencia de Loftus-Cheek, el propio Fofana, Santi Jiménez, Salemaker, Estupiñán, entre otros, iba a tener un toque un tanto más reactivo, un poco más de vivir en ese bloque medio, pudiéramos decir, y una vez tras robo, conectar dentro, llevar el balón hacia el lado débil y comenzar a atacar. Luka Modric iba a ser incisivo en todas las facetas del juego, pero sin balón también iba a ser determinante, tanto por su bien accionar como una vez su equipo no era capaz de protegerlo, lo tanto roto que pudiera quedar o no, pero de eso estaremos hablando luego. De momento, le podemos señalar acá cómo Luka Modric intenta saltar sobre este jugador que se coloca en esta zona. Esa zona iba a ser clave, ya que iba a terminar provocando que si Luka Modric iba sobre él, a su espalda iban a quedar otro tipo de espacios, por lo cual los centrales del Milan iban a ser bastante agresivos. En ese sector izquierdo con Pavlovic persiguiendo muchísimos descensos a los rivales, y en el otro sector también con la presencia de Gatti persiguiendo a los atacantes que realizasen descensos, pero también con un Tomori que, como podrán ver en la imagen luego, una vez Salemaker fuese sobre esa primera altura exterior, iba a ser Tomori el que terminase saltando sobre la segunda altura exterior, es decir, saltando afuera, saltando a banda. Un Tomori que normalmente juega como central, pero una vez Salemaker se desprendiese de su última línea y eligiese estar en la segunda línea a la misma altura de sus mediocampistas o incluso un tanto superior si su par terminaba descendiendo, Tomori
iba a saltar sobre el extremo rival. Ahora en esta situación podemos ver cómo el bloque medio con Modric en el mediocentro, porque como les decíamos, el mediocampo iba a estar constituido por Luka Modric, pudiéramos decir como eje de ese mediocampo, con Fofana hacia su lado derecho y Adrien Rabiot hacia el lado izquierdo. Tanto Fofana como Rabiot son jugadores con un despliegue físico, podríamos decir, bastante importante, sobre todo a la hora de lanzar largos recorridos, a la hora de lanzar carreras, jugadores que desde ese apartado, pudiéramos decir, físico, de abarcar terrenos, son bastante determinantes. Y esto también iba a terminar permitiendo dar cierto, pudiéramos decir, músculo y piernas a un mediocampo en el cual la figura de Luka Modric iba a ser totalmente trascendental. Justo Luka Modric jugando en ese mediocentro iba a dejar secuencias de un nivel tremendo. De acá estaremos viendo. Como pueden ver, en esta situación, Adrien Rabiot, quien también iba a estar encargado de en las ocasiones, si su par, digamos, no lo terminaba hundiendo en demasía y él podía saltar sobre la primera altura exterior del rival cercano a él, lo hacía y Pervis Estupiñán acompañaba con un salto fuera, como se ve en esta imagen. Una vez Pervis Estupiñán termina saltando fuera, acá va a estar Luka Modric, que en muchas ocasiones desde su zona iba a estar cortando algunos balones del rival, es decir, barriendo muy bien esa área. Una vez el equipo, digamos, intentaba bascular, Adrien Rabiot quedaba un tanto más alto, Pervis Estupiñán iba fuera y los rivales intentaban meter esos balones diagonales dentro. Muchas de sus recuperaciones, al ser él justo el jugador que recupera y luego, es decir, el que se convierte inmediatamente en poseedor, le iba a permitir enviar pases progresivos para que el Milan fuese vertical. Incluso varias de las mejores acciones de ataque de este Milan, sobre todo a la hora de intentar transitar hacia la portería contraria, iban a nacer de una recuperación de Luka Modric y posteriormente de un pase del croata. Aquí, como pueden ver, nuevamente estamos marcando la línea conformada por los dos atacantes y esta flecha larga que inicia desde acá es Adrien Rabiot quien está referenciando a ese jugador en primera línea, porque está un poco más retrasado, porque en esa ocasión todavía sus dos compañeros están cercanos y él está un poco más hundido debido a un desmarque en ruptura de los rivales. Una vez el rival también, como pueden ver acá, intenta meter el balón dentro, pero ya Adrien Rabiot, quien estaremos señalando, se iba a encontrar ya más cercano. ¿Para qué? Para evitar que ese 3 contra 2 en primera altura rival se estuviese produciendo con bastantes ventajas para los oponentes. Bastante interesante iba a ser también el comportamiento del francés, porque en muchas ocasiones tendría que terminar decidiendo sobre si ir sobre ese tercer elemento dentro de la línea en inicio y en construcción de los rivales, o si tendría que retrasarse un tanto para tener un comportamiento un tanto menos proactivo a la hora de la presión y terminar, digamos, dentro de ese 4-4-2 protegiendo la estructura. Aquí, como pueden ver, es nuevamente Luka Modric el jugador que termina recuperando. El AC Milan también nos dejó datos bastante interesantes, detalles, sobre todo a la hora de la defensa de lo que son el intervalo central lateral. Sobre todo en su sector izquierdo, como comentábamos, Pervis Estupiñán iba a estar saltando fuera y una vez saltase fuera tendría ese intervalo que defenderse de alguna forma. Ahora lo estaremos analizando. Sin embargo, por el sector derecho del AC Milan, como decíamos, que Saelemaekers iba a terminar yendo lejos para saltar sobre su par. En muchas ocasiones ese salto le iba, acá como pueden ver, iba a nacer, pudiéramos decir, con Saelemaekers en esa línea de mediocampistas y no como un carrilero tradicional. Ello provocaría, tal como indica la imagen, que Tomori terminase saltando fuera. Una vez Saelemaekers fuese sobre esa primera altura exterior rival, una vez Tomori fuese fuera, ¿qué iba a suceder con el intervalo que se iba a terminar abriendo entre Tomori y Gatti? Esta fue una pregunta la cual nos planteamos y seguro también los jugadores del Bologna y dentro del plan de partido del Bologna también iba a ser interesante ver cómo atacar o terminar generando daño en estas acciones. Debido a ello, el Bologna iba a intentar, sobre todo con movimientos desde segunda línea, realizar rupturas. El Milan iba a intentar contrarrestarlo con sus interiores yendo a esos intervalos. Es decir, Saelemaekers fue lejos, Tomori fue fuera, se abre el intervalo y se opta porque los centrales Gatti y Pavlovic queden a la defensa del área. Es decir, no bascular completamente con ellos,
para que en caso de que el rival lance ese desmarque sea un interior el que acompañe dicha persecución y sus centrales se mantengan con un comportamiento más zonal, para que en caso de que haya centro ellos poder estar en zona y poder referenciar mejor a atacantes rivales y hacerte más fuerte en la defensa del área. En este caso podemos ver también cómo ahora desde el otro sector se iba a dar un caso interesante. Hablamos de la figura de Rabiot y aquí podemos ver nuevamente Salihamidzic, Fofana, Luka Modric y en este caso Adrien Rabiot. Si se fijan en la imagen a la espalda de Adrien Rabiot, justo aquí donde voy a estar señalando, hay un futbolista que comienza a ganar altura. Si ese futbolista, como podemos ver, el rival tiene el balón en esta zona, no presenta de momento una amenaza real para Rabiot, por lo tanto puede terminar intercambiando marca, puede permitirle a sus compañeros de última línea que terminen referenciando más a este oponente, mientras que él puede terminar encargándose, por ejemplo, de si este jugador termina cayendo a estas alturas o si en la secuencia de pases del rival termina teniendo otro tipo de comportamientos, pudiéramos llamar. Una vez ese balón va fuera, Pervis Estupiñán termina yendo fuera. Adrien Rabiot intentará ir a este pico de área para evitar que se le hagan 2 contra 1, y es decir, terminar dándole un soporte a su compañero dentro de dicha cobertura, pero existe esta amenaza hacia el intervalo. ¿Qué iba a suceder? En este caso Pavlovic no puede terminar hasta cierto punto optando por quedarse en su área para defender, digamos, zona, sino que tiene que acompañar el desmarque debido a que Adrien Rabiot previamente no había decidido descender para no, hasta cierto punto, terminar comprimiendo muchísimo más esa línea, es decir, no terminar incrustándose dentro de la última línea. Una vez Pavlovic va fuera, Adrien Rabiot va hacia dicho pico de área y tendrá que ser Luka Modric el que termine evitando que este jugador que está marcado acá llegue con ventaja a atacar el espacio que se iba a dar entre Pavlovic y el otro central, que es Gatti. Es decir, Luka Modric nuevamente corrigiendo, permitiendo que su estructura no quedase descompensada, nuevamente atento y dando un muy buen nivel sin balón. En esta secuencia estaremos viendo cómo Rabiot es en este caso el que defiende el desmarque en una situación un tanto parecida a lo que fue la presencia de Fofana. Como pueden ver, Estupiñán va fuera. En esta ocasión sí, tanto Pavlovic como Gatti como Tomori van a terminar llegando a un comportamiento un tanto más zonal para terminar defendiendo área. Una vez el balón llega afuera, el rival lanza esa ruptura, va a ser Rabiot el futbolista que terminará persiguiendo ese desmarque. Y como pueden ver, ahora sí Salihamidzic, como el balón está en el otro costado, termina hundiéndose más, termina acompañando más su última línea, termina incrustándose, digamos, para permitir esa línea de 5 y hasta cierto punto terminar protegiendo muchísimo mejor las espaldas de estos jugadores en caso de que haya un centro lateral hacia segundo poste. Ahora, como estaremos viendo acá, esta es la continuación de la acción. Una vez el balón ya va hacia esa área, va a ser Salihamidzic nuevamente que intente saltar. Tomori, quien estamos señalando nuevamente acá, intentará ir fuera. Y los centrales, tal como podemos observar, están acá junto a Estupiñán. ¿Qué iba a suceder? Cuando, sobre todo, ese balón en primera intención llegaba hacia el sector izquierdo, con Estupiñán yendo fuera, el mediocampista defendiendo el intervalo, iba a permitir que dos centrales, es decir, el central eje y el central brazo del lado débil, junto al lateral, es decir, Salihamidzic y Keyar, podían terminar defendiendo su área, es decir, podías tener hasta 3 elementos, digamos, terminar teniendo superioridades dentro de la defensa de esta área, ya que el rival tampoco iba a estar incrustando 5 o 6 jugadores dentro de tu propia área. Luego, cuando el balón también terminaba yendo hacia el otro lado, girando la estructura, Tomori iba afuera, pero nuevamente Estupiñán iba a bascular, iba a interiorizarse para permitir protegerle la espalda a Pavlovic, que en ese caso iba a ser el central más alejado de la acción. Sin embargo, no todo fue color de rosas para el Milan. Los planes de partido suelen también venir acompañados de cómo el rival termina leyendo, termina gestionando el encuentro y también termina encontrándole respuestas para intentar
vulnerar lo que es tu estructura. En algunas ocasiones el Milan iba a terminar quedando roto, un tanto dividido. Y cuando se iba a dar, yo creo que sobre todo iba a terminar siendo un equipo un tanto largo por el timing de sus líneas de atacantes, que en algunas ocasiones, sobre todo Santi Jiménez, terminaba yendo a presionar un tanto cuando el equipo no estaba preparado, yendo con un comportamiento un tanto más agresivo, mientras que sus compañeros quizás tenían un comportamiento un tanto más zonal, preferían estar un poco más cercanos, y eso iba a provocar esta zona que al inicio marcábamos, y ahora podemos entender el por qué permitía que uno de los jugadores del Bologna, con esos movimientos, esos constantes intercambios de altura y de eje horizontal, pudiesen llegar y recibir. En este caso, la estructura queda totalmente dividida porque Santi Jiménez, en vez de optar porque el bloque sea un poco más compacto, achicar distancias, decide ir sobre arquero rival. De una vez va sobre arquero rival, ese jugador, si lo encuentra, permite girar, permite comenzar a progresar. Aquí nuevamente la distancia entre los dos jugadores, Loftus-Cheek y Santi Jiménez, acá como pueden ver, existe este espacio y existe nuevamente esta recepción de un rival. ¿Qué sucede? Esta situación es bastante llamativa porque Rabiot, quien estamos señalando acá, iba a tener una disyuntiva bastante grande. Tiene a este jugador de acá que a priori debe ser su par, que es esa primera altura exterior dentro de su costado, pero a la vez le aparece este jugador en este sector. Ese jugador a priori debería ser defendido por Luka Modric, que al final era el que iba a terminar barriendo esa zona. Pero al quedar un poco más retrasado, el jugador croata no le iba a permitir llegar a ese salto. Entonces Rabiot, por más que intentase estar en una situación un tanto de intermedia, su prioridad siempre dentro de su mente iba a ser intentar evitar que ese balón fuera con ventajas para el rival. Entonces, por más cercano que esté a este jugador interiorizado, su comportamiento no iba a ser del todo agresivo, que quizás alguna que otra situación hubiese demandado, ya que no formaba parte del plan de partido y Rabiot decidió por ser un poco más conservador en este tipo de situaciones. Aquí, como pueden ver, Luka Modric ahora sí recibe ese par debido a que justo se dan 3-4 recepciones de los oponentes en este tipo de situaciones. Modric comienza a tener un carácter un poco más agresivo, el Milan comienza a emparejarse un poco antes en algunas que otras situaciones, pero ello que iba a provocar. Acá, como pueden ver, nuevamente ese jugador Loftus-Cheek, ahora el que va sobre arquero, siempre se iba a saltar desde dentro sobre arquero, de uno de los dos atacantes de esa primera línea, saltando, tapando la línea de pase del rival que se encontraba detrás, pero el equipo, una vez juega lejos, es capaz de ganar la segunda jugada a los jugadores del Bologna. Como pueden ver, 4 jugadores de la línea del AC Milán corriendo hacia atrás para intentar que esa bola no genere mucho más peligro, proteger al jugador que va al duelo. Aquí pueden ver que estos dos jugadores quedan lejanos, Fofana por esta esquina, y son 3 jugadores del Bologna los que van a terminar haciéndose con esa bola yendo al duelo. Sin dudas fue un partido muy interesante y rico de lo táctico. El calcio es una liga más que recomendada para todos los que sean como nosotros amantes del juego. Bueno amigos, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo acerca de este grandísimo partido, un partido muy rico desde lo táctico, tal como lo veníamos comentando, y este videoanálisis también estuvimos realizándolo desde nuestra plataforma de Flux, la plataforma que utilizamos para todo lo que es videoanálisis. Así que si eres entrenador, jugador, analista o apasionado, aficionado de este juego, utiliza nuestro cupón espacio 10 y obtén un 10% de descuento para esta herramienta de videoanálisis. También la invitación está hecha para que se suscriban a nuestro canal, den like, comparten y sobre todo déjenos sus referencias, sus comentarios acerca de qué equipo desearían que nosotros traigamos a la pizarra táctica y también qué tipo de dinámicas quisieran ver dentro del canal. La invitación está hecha, los esperamos.